Los derechos humanos son una construcción histórica, son una idea que logró consolidarse por primera vez en el marco de la Edad Moderna, en el proceso de la Revolución Francesa, y que ve su concreción más clara en la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Desde entonces hasta nuestros tiempos han evolucionado de una manera absolutamente importante. Han pasado de ser únicamente ideas a tener diferentes manifestaciones concretas en el derecho a positivizarse. Han pasado de ser únicamente consagraciones a nivel interno, nacional, a ser también parte fundamental del derecho internacional hoy en día, y se han dado también procesos de generalización de derechos y de especificación, es decir, nuevos titulares y derechos más concretos también. Los derechos humanos son hoy en día un principio consustancial del derecho internacional. Esto ocurre a partir de 1945 en adelante, con ocasión del fin de la Segunda Guerra Mundial. Ello ha hecho que desde entonces, y por supuesto hasta la actualidad, los derechos humanos forman parte fundamental del derecho internacional, tanto así que se ha acuñado una expresión, una rama del derecho internacional particular para referirse a los derechos humanos, que es el derecho internacional de los derechos humanos. La inclusión de los derechos humanos en el ámbito internacional ha modificado, ha hecho alteraciones en este orden de manera tal que incluso se puede afirmar hoy en día el reconocimiento de una subjetividad internacional al individuo. ¿Por qué? Porque el individuo pasa a ser destinatario también de normas internacionales, que son los tratados precisamente que reconocen derechos humanos, y tiene también, precisamente por el proceso de reconocimiento de derechos humanos, la capacidad de reclamar en el ámbito internacional la vulneración de sus derechos y eventualmente también de ser reclamado. Es decir, hoy en día, en normas internacionales, las personas tienen derechos reconocidos y pueden activar mecanismos internacionales ante la vulneración de tales derechos. Bien, la subjetividad del individuo tiene al menos dos facetas. La subjetividad internacional del individuo, una faceta que se denomina activa, que supone la capacidad de ir a instancias internacionales, llámese la Comisión Interamericana o eventualmente la Corte Interamericana en el marco del ámbito regional, o también, aplicable para nuestro país, los comités de Naciones Unidas, que tienen mecanismos donde pueden llevarse peticiones individuales. Incluso nuestra Constitución, en el artículo 205, señala que, agotada la vía interna, quien se considere vulnerado sus derechos puede acudir a la vía internacional. Esta es una posibilidad absolutamente nueva en términos históricos del derecho, es propia del derecho internacional contemporáneo, que era impensable en el derecho internacional tradicional o clásico, donde la única vía podría ser la protección diplomática, pero siempre el Estado era el que presentaba la acción internacional y el individuo no tenía esa posibilidad. La faceta pasiva tiene que ver con el derecho penal internacional y los mecanismos que, también de reciente creación, permiten atribuir responsabilidad penal internacional al individuo por la comisión de crímenes internacionales. Hoy en día tenemos una Corte Penal Internacional que fue creada con el Estatuto de Roma de 1998 y permite atribuir responsabilidad penal internacional en los supuestos de crímenes internacionales que son, digamos, supuestos absolutamente excepcionales de las más graves violaciones de derechos humanos. Las relaciones entre el derecho penal internacional y los derechos humanos son absolutamente estrechas. Creo que las dos más importantes que podría señalar es, por un lado, que las graves violaciones de derechos humanos cometidas por estados, por supuesto que tienen a personas responsables detrás, y no se puede obviar este hecho. Es precisamente por ello que se busca la persecución de crímenes internacionales. Los crímenes de lesa humanidad, de genocidio, son sin duda gravísimas vulneraciones de derechos humanos que buscan trascender al Estado y poder atribuir responsabilidad a los individuos detrás precisamente de estos actos. La segunda relación, que también es absolutamente importante, es que incluso en la aplicación del derecho penal internacional, por supuesto que son plenamente aplicables los derechos humanos. Las personas, por más que sean o puedan ser responsables de atrocidades, no pierden sus derechos, y el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional y las demás normas que rigen la actuación de esta instancia incluyen derechos humanos, llámese principio de presunción de inocencia,
llámese el derecho a ser oído, derecho a la defensa, en fin. Son, por supuesto, plenamente aplicables las garantías de los derechos humanos dentro de los procesos de aplicación del derecho penal internacional.